Génesis 18:1 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. ¿Y qué dice ahí? En el calor del día. Podemos traducirlo como al mediodía, ¿verdad? Cuando el sol está perpendicular a la tierra, allí es el calor del día. Amén. Entonces vamos a ver que esa es la hora de reposo del Oriente Antiguo. Nadie recibía visitas en aquel horario. Dios aparece exactamente en este momento. Entonces, no era que le fue anunciado a Abraham: ve que estés ahí atento, que Dios te va a aparecer. No, para nada. Sino que él estaba allí en su tienda, la puerta de su tienda, pero estaba expectante. Podemos ver a un Abraham, un hombre de fe. Él estaba mirando, no estaba entretenido, no estaba ahí haciendo sus cuentas en el negocio. No, él estaba a la puerta de su tienda, pero estaba expectante. ¿Qué pasará? Algo va a pasar, gloria al Señor. Entonces se le aparecen estos tres hombres, dice varones, estos tres varones, en la distancia, gloria al Señor. Y el horario era un horario en el que en el Oriente Antiguo nadie esperaba visita, pero ahí se apareció el Señor. Dios no aparece cuando a nosotros nos conviene o cuando nosotros queremos. Él aparece a su tiempo. Y en el Nuevo Testamento hay un término que es el kairos, y este es el tiempo cualitativo de Dios. Es el tiempo en el que Dios establece que las cosas sobrenaturales no pasan en nuestro cronograma, no se sujetan a nuestros tiempos, sino que es cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere. Aleluya. Los encuentros de Dios con el ser humano no son casuales, no son porque vamos a visitar allí a fulano, no, sino que tiene un propósito, tiene un porqué, y es en el tiempo que Él establece. Aleluya. A veces el tiempo de Dios llega y para nosotros no era el tiempo más oportuno. Señor, pero te tardaste un poco. Señor, pero eso ya yo te lo pedí hace ¿verdad? Y ahora es que aparece la respuesta. O Señor, pero en este momento que yo estoy tan ocupado, que yo estaba en otros planes, ¿cómo es que ahora? ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios, pero Él sabe por qué es en ese momento. Amén. Y esa es una de las verdades teológicas que este pasaje nos entrega. Entonces quizás usted ha sentido que en alguna situación Dios demoró de más, que la respuesta a su problema llegó en un momento que ya usted no lo esperaba. Entonces exactamente sobre eso es que ese texto habla. Amén. Bueno, vamos entonces, teniendo estos dos detalles, vamos a entrar ya en la lección. ¿Cuáles eran los dos detalles? El verbo aparecer, ¿verdad? Que indica que Dios es el mismo que se le apareció en el Ur de los Caldeos, es el mismo que a los 20 y tantos años vuelve a aparecer a Abraham. El mismo que lo llevó en todo ese trayecto hasta Canaán. Es el mismo Dios. Y el otro detalle que vimos es el horario. Dios aparece al mediodía, cuando en el Medio Oriente no se espera a nadie, cuando aparentemente al tiempo del hombre
no se está esperando ninguna visita, pero el Señor visita cuando Él quiere. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a ver el punto número 1. De acuerdo a los objetivos que tiene esta lección, es mostrar que Dios envió a sus ángeles a visitar la tienda de Abraham. Dice las Escrituras que Abraham vio 3 hombres, 3 varones. La traducción cristiana asocia esta imagen a una referencia trinitaria. O sea, hay quien piensa que fue la Trinidad que se apareció a Abraham. Si leemos el texto, encontramos que oscila mucho entre plural y singular, ¿sí? Los 3 llegan juntos, mas el Señor habla, es quien habla y habla en primera persona. Entonces, por eso es que el texto oscila entre plurales y singulares, ¿ya? Cuando habla de la presencia de estos 3 varones, pues habla en plural, pero cuando habla de lo que el Señor platica con Abraham, esta conversación es en primera persona, ¿sí? En singular. Entonces, allí es esta variación entre plurales y singulares en esta porción bíblica. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Los 3 visitantes eran la Trinidad o eran ángeles? No sé si... ángeles me dicen por aquí. Bien, bueno, si vemos después en Génesis 18:22, dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, quiere decir que la visitación fue de ángeles, pero Abraham habló con 3, Lot recibió allá a 2, y el que se quedó con Abraham era el Señor. Amén. Entonces, quienes fueron a visitar Abraham fueron ángeles, pero allí estaba el Señor también. Aleluya. Entonces, de allí, de esa conversación con Abraham, fueron a ver a Lot los 2 ángeles, mensajeros. Pero con Abraham se quedó hablando el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis 18 no resuelve esta cuestión con una declaración explícita. O sea, no hay nada explícito allí textualmente dicho que hayan sido ángeles o haya sido la Trinidad. No dice el término claramente expuesto allí en las Escrituras. Pero al leer más adelante y ver este versículo 22, ya podemos esclarecer un poco más quiénes eran estos que visitaban a Abraham. Aleluya. Lo que el texto afirma con claridad es que el Señor estaba ahí en aquel encuentro. Eso es lo que dice la palabra. La tradición asocia a los 3 visitantes con la Trinidad, pero la palabra dice expresamente que eran 3 varones. 2 de ellos fueron enviados a ver a Lot, y el que se quedó con Abraham era el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el texto expresa de manera indiscutible que la presencia de Dios transforma cualquier encuentro.
13:2 dice un versículo muy conocido, que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces, qué bueno es, y vamos a pasar ahora a hablar de la hospitalidad de Abraham. Vamos a ver las características de la reacción de Abraham al ver a estos tres visitantes. El patriarca va hasta la tienda de Sara y pide que ella amase un pan. Él mismo corre hasta el corral, escoge un becerro y ordena que sea preparado. Veamos que es una reacción de alegría, de gozo, ¿verdad? Él estaba consciente de a quién estaba recibiendo, ¿sí? Él le sirvió personalmente y escoge lo mejor que él tenía. No escogió una cabra, no fue al corral a ver qué sobraba por ahí, qué animal había con defecto, alguno por ahí que tenga la patita rota. No, para nada, ¿verdad? Abraham fue, fíjese, la primera impresión aquí me da alegría ver este versículo. Dice el versículo en 18, versículo 2, dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, ahí vienen los verbos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Fíjense las acciones. En cuanto los vio, ¿qué hizo? Salió corriendo, y cuando llegó se postró en tierra, honrando, porque él entendió que era el Señor. Era el mismo Dios que le había llamado en Ur de los Caldeos, quien le estaba visitando allí personalmente. Tenía, yo diría que un discernimiento espiritual, ¿verdad? Tremendo Abraham, para darse cuenta, y salió corriendo y se postró en tierra y le pidió que fueran, que recibieran su hospitalidad, ¿verdad? Que fueran a su tienda. Bendito el Señor. Entonces Abraham mismo se esmeró en su servicio, fue personalmente a servirles a estos hombres. Fíjese que eso no era un protocolo social vacío. En el segundo milenio, o sea, 2000 años antes de Cristo, la hospitalidad era una obligación moral de primer orden, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, en el Oriente Antiguo, la hospitalidad, llegue quien llegue, la persona, el anfitrión, tenía que recibirlos con todo el, todo el protocolo necesario, todo eso, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que era visto el ser hospitalario como una obligación moral, o sea, es como algo de respeto. Es como llegar y decir en un lugar buenos días, porque es algo que se nos enseña moralmente que hay que hacer, parte de la ética social, ¿cierto? Ahora, en Abraham no hubo algo que fuera obligación, ¿no? No era por obligación moral, sino que era una alegría, era un gozo, era un servicio de excelencia, ¿sí? No era cualquiera quien estaba llegando a su campamento, era el mismo Señor, y él lo entendió. Él entendió la repercusión espiritual que tenía eso en su vida. Entonces,
no los atendió de manera obligatoria, sino que fue algo de corazón, genuino. Porque fíjese que de manera obligatoria, pues él hubiera dicho a sus mayordomos: vaya, recíbale, haga la comida, sírvale, que se sientan a gusto. Después ir, conversar, cómo se sintieron, los recibieron bien, ¿verdad? Es otro trato. Pero Abraham fue diferente. Él corrió, se postró, los trajo a su tienda. Fue él al corral. Prepararon, él estaba personalmente atento a todo. Él, ya está todo listo, Sara, ya está el pan, ya está el becerro, ya, sírvame la bandeja que voy por allá. Yo mismo voy a servirle al Señor. Entonces allí no estaba que un mayordomo, que alguien ajeno. No fue el mismo Abraham quien le sirvió a su Señor. Aleluya. Por eso es que Abraham aquí no aplicó la hospitalidad por obligación moral, sino por excelencia a su Señor, por darle lo mejor a su Dios. Aleluya. Y eso es un principio importante que los profetas van a repetir más tarde. Después vemos a los profetas que repiten este patrón de Abraham. ¿Sí? Ofrecer a Dios la sobra era señal de un corazón dividido. Sí, te sirvo, pero no estoy convencido realmente de a qué Dios le estoy sirviendo. Entonces, ahí pues ofrezco lo que sobra, no aprecio realmente, ¿verdad? Pero ofrecer a Dios las primicias era expresión de fe genuina. Es una expresión de pureza en las intenciones del corazón, en las acciones. No, es una expresión, diría yo, de conocer realmente con quién me estoy relacionando. Estoy realmente convencido de a qué Dios estoy sirviendo, a qué Dios le he creído. Gloria al Señor. Entonces, pues Abraham dio lo mejor. Abraham dio las primicias. Abraham dio lo más lindo, lo más bonito. Vamos a ver en el capítulo de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que Abel se esmeraba en buscar los mejores animales para el sacrificio, para ofrecer a Dios lo mejor, porque en Abraham había la intención de la excelencia, porque él se regocijaba en el Dios al cual había creído. Ahora Caín tenía otros intereses en su corazón. Caín quería ser reconocido él y no Dios, ¿verdad? Entonces el reconocimiento es a su trabajo, a lo que él había hecho durante todo el periodo de cosecha, ¿verdad? Entonces, no, lo mejor es para mí, para ese Dios que dice mis padres que existe, pues no, la col con bicho, ¿verdad? Sí, entonces no era lo mejor. Vemos ahí que en este punto es importante lo que nosotros le ofrecemos al Señor, cómo nosotros servimos al Señor, cómo nosotros entregamos al Señor nuestro tiempo, todo lo que tenemos, ¿verdad? Y porque allí no es que los hombres nos estén mirando, es Dios quien nos está mirando. Y no es que Dios lo exija o lo pida
pero no es lo mismo, no es el mismo, no es la misma relación, ¿verdad? No es la misma relación. Al que se esmera por Dios, el que busca al Señor con esmero, el que busca al Señor no cuando tiene problemas solamente, sino en todo tiempo. Señor, tú eres mi amado. Oh, qué lindo, Señor, estar en tu presencia. Qué bueno es buscarte, Dios. Tú eres lo mejor de mi vida, lo mejor que me ha pasado. Es diferente, ¿verdad? Y cuando venimos a la iglesia a dar la excelencia, a dar lo mejor, no es ahí a las carreras, a lo que salga, a la improvisación, a lo que se me ocurra, a lo que salga ahí ese rato, que bueno, porque es para Dios. No, hay que dar lo mejor, ¿verdad? Hay que dar lo mejor, porque es para el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y esto nos enseña Abraham, y esto es un patrón que siguen los profetas después, que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo esta manera de ofrecer sacrificio, cómo esta manera de servir en el altar es importante, que se haga con toda reverencia, con excelencia delante del Señor. Bueno, que Dios no vea en nosotros un corazón dividido, sino que vea en nosotros un corazón genuino, con intenciones genuinas, sinceras, de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver que el punto número 3 de este primer punto se refiere a la risa de Sara. Al oír que tendría un hijo, Sara rió dentro de su tienda, ¿sí? Y ella no se rió de Dios, pero sí se rió de su condición física. O sea, la risa de Sara fue una risa de duda, fue una risa de miedo, pero no fue riéndose de Dios, fue riéndose de su propia condición. Una mujer de 90 años tendrá de nuevo deleites con su Señor, se concebirá, porque ya 90 años, ya nada, ya todo el sistema reproductor ya estaba en otra edad, ¿verdad? En otra condición, imagínense. Oh, gloria a Dios. Pero el Señor le recuerda a Sara que no hay nada imposible para Dios. En Génesis 18, del 12 al 14, ahí el Señor habla con ella. Dice que en la palabra que el Señor no condena a Sara por haberse reído, no la condena, ni tampoco la ignora. Fíjese, vamos a analizar. Dice, los visitantes preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Entonces, vamos a la cultura del Oriente Medio, que no es normal que hombres extraños lleguen y le pregunten al anfitrión por su mujer. Entonces, no preguntarían al anfitrión sin razón. Esa pregunta carga un mensaje implícito. Los visitantes saben el nombre de Sara, porque la llaman directamente Sara. ¿Dónde está Sara? Y saben que ella forma parte de la promesa, ¿sí? La presencia de ella, Dios la conocía, ¿no? El mismo plan que tenía con Abraham, lo tenía con Sara.
Entonces Sara no fue ignorada, sino que Sara fue considerada dentro del plan de Dios para Abraham. Y fueron a visitar no solamente a Abraham, sino que también fueron a preguntar y a visitar a Sara. Entonces, nosotras somos importantes para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La presencia de ella en el interior de la tienda no era un misterio. La palabra dice que ella oyó toda la conversación. Como somos nosotras, ¿no? ¿Qué será? No lo podemos evitar. Y somos así. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el Señor nos conoce. El Señor sabe cómo somos. El Señor nos tiene paciencia. Aleluya. Entonces, Sara estaba ahí pendiente de todo lo que se estaba hablando. Y aquí hay un principio importante. Dios conoce la intención, ¿verdad? Dios conoce la intención del corazón. Él no entrega mensajes en un lugar errado o a personas erradas. Él sabe a quién va a visitar, qué es lo que va a decir y por qué lo va a decir. ¿Cuál es la intención del mensaje? Entonces, dice Isaías 55:11, que la palabra de Dios no vuelve vacía, ella es precisa, personal y dirigida. Entonces, cuando Dios pregunta por Sara, no es por ser pendenciero, ¿verdad? Preséntame a tu mujer, no. Él sabe quién es su mujer. Él sabe que ella forma parte de la promesa. Y Él tiene un mensaje que entregar. Y Él está buscando realmente dar lo que Él vino a entregar, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, cuando Dios nos da una palabra, cuando viene de parte de Dios un mensaje, pues eso no vuelve vacío. Eso no es porque se perdió por ahí, te cayó a ti de fly, no, sino porque es un propósito de Dios, que tú recibas esa palabra, ¿sí? En el momento que es y donde es, según la voluntad del Señor. Entonces Dios le anuncia: Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100. Y Sara rió en su interior. No fue que ella soltó allí la carcajada. No, exacto. No fue allí la burla, no. Sino que fue una risa interna, ¿no? Bien. Entonces, fue una risa silenciosa. ¿Qué es lo que tú ibas oyendo yo? Bien, entonces porque finalmente recibiría algo que ella había esperado por mucho tiempo. Y al oír aquella posibilidad nuevamente, pues entonces ella se ríe. Pero dice a la misma vez una risa de duda, porque ya, Señor, yo creo que te tardaste un poco, ¿verdad? Porque estamos ya con 90 años. Imagínese cómo voy a concebir yo con esta edad, ¿verdad? Y ahí el Señor le corrige, ¿verdad? Por eso es que dice que Sara no fue condenada. Dios por esa risa no dijo: no, ya tú estás fuera de mi plan, te desactivo, te quito de todo lo que he planificado. No, el Señor no es así. Amén. El Señor lo que hizo fue corregirla con amor, con paciencia. Y la hizo con una pregunta. Y le dijo en el Génesis 18:14: ¿hay para
Dios alguna cosa difícil? Qué lindo el Señor, cómo nos corrige con amor, cómo nos hace entender. Amén. Porque Él sabe nuestras debilidades. Para Él estaba preparado para la duda de Sara. A Él no le cogió de sorpresa que Sara dudara. Él lo sabía, ¿verdad? Que para la mente humana muchas veces no es posible creer ciertas cosas, ¿verdad? Nos cuesta. Y Él lo sabe, porque Él sabe nuestras limitaciones. Él sabe nuestras dudas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y ante eso, el Señor no es implacable, no es despiadado, sino que el Señor habla con nosotros como si fuera hombre también, ¿no? Es como que adopta el lenguaje humano, ¿no? Es como, y ahí vemos la humildad del Señor, ¿no? Como el Señor no habla como el Todopoderoso, ¿no? El rayos y centellas, sino que baja a nuestra condición, a que nosotros entendamos, ¿sí? En un lenguaje que nosotros podamos entender con amor. Y allí el Señor hace esa pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Fíjese que Sara no le había dicho, Sara no había aparecido en escena. Sara estaba dentro de su tienda, pero Dios, que lo sabe y lo ve todo, ¿verdad? Sara se ríe en esa posición escondida, pero Dios la confronta y la corrige con amor y le dice: ¿habrá algo difícil para mí? Sara no le explicó: Señor, yo dudé. El Señor, yo no sabía que dudó, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces pregunto, si Dios sabía que Sara rió y la corrigió, ¿por qué Sara después negó que había reído? ¿Dios dejó mentir a Sara sin consecuencias? Vamos a ver esto. Sara negó. Dice la palabra, ¿qué dice? Sara negó que se había reído porque tuvo miedo. El texto es claro sobre eso. En Génesis 18:15 dice: Sara negó diciendo: no me reí. Y dice después una expresión aclaratoria aquí: porque tuvo miedo. Entonces Dios sabe la intención, aún de lo que nosotros hacemos que no tenemos que hacer, ¿verdad? El Señor sabe con qué intención lo hacemos. Dios aplica una corrección inmediata. Dios no aplica, una corrección inmediata. Él simplemente dijo: no, tú te reíste, ¿verdad? Eso revela la postura pastoral de Dios ante la flaqueza humana. Dios no descarta a Sara por su mentira. Él la corrige con gentileza. La misma Sara que rió por la incredulidad y negó su risa, confesó públicamente en Génesis 21:6: Dios me ha hecho reír. Ya cuando dio a luz a Isaac, fíjese cómo Sara dijo después: Dios me ha hecho reír. Entonces la corrección gentil de Dios produjo una transformación real en Sara. Eso es a lo que llamamos disciplina pastoral, ¿verdad? Y eso lo debemos aprender no solamente los pastores,
¿verdad? Sino todos a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos, tenemos que hablarnos los unos a los otros y tenemos que llamar la atención por algo, hacerlo con amor, con gentileza, porque el Señor lo hace así, de esa manera. Entonces, lo más interesante y lindo de esta historia es que el nombre del hijo prometido, el hijo de la promesa, ¿cómo se llamó? El hijo de la promesa, Isaac. ¿Y qué significa? Exactamente significa risa. Entonces fíjese cómo algo que pudo haber sido considerado como un pecado terrible de Sara, haberse reído en la presencia del Señor, pues fue transformado en el nombre de quien iba a ser el hijo de la promesa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De nuestros errores, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, Dios saca un propósito, un proyecto, una transformación para bien de nuestra vida, para entonces ser testimonio públicamente ante los demás. Amén. Por ejemplo, no sé, ¿puedo usar su testimonio, pastor? Claro, por ejemplo, el pastor Carlos aquí testificaba, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo él privado de la libertad, ¿verdad? Entonces, ahora es él el que va a las cárceles a predicar a los que están allí. Entonces vemos como algo que pudo haber sido condenatorio, ¿verdad? Algo que pudo haber sido para destrucción, Dios lo toma para que nuestra vida sea un proyecto que testifique de la gloria de Dios en medio de todo lo que nos rodea. ¿Amén? Hay un propósito. Amén. Quizás uno pueda, en la mente humana limitada que uno tiene, uno dice, me avergüenza, ¿verdad? Me avergüenzo de tal cosa o más cual. Pero eso que es vergüenza, Dios lo toma y lo hace, aleluya, un testimonio vivo para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos al objetivo número 2 de esta clase. ¿Me ayudan con el tiempo? No sé cómo estamos. 9:23, amén. Dice el segundo objetivo, explicar que Dios anunció a Abraham lo que sucedería con Sodoma y Gomorra. Yo en un mensaje anterior explicaba cómo el trato de Dios fue diferente con Abraham en comparación con Lot. ¿Se acuerdan? Y qué increíble, qué impresionante, ¿no? El trato de Dios con Abraham. Fíjese que Dios fue a visitar a Abraham personalmente, pero cuando fueron a ver a Lot, Dios no fue allá. Dios envió sus mensajeros, pero ¿con quién se quedó Dios? Con Abraham, con su amigo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el trato de Dios con sus siervos no es igual. Y eso depende de la relación que nosotros desarrollemos en la presencia de Dios, en la intimidad. ¿Sí? Hay una diferencia entre el trato del hombre, de Dios con el hombre y Dios con la mujer. A Dios, al hombre lo manda a subir arriba al monte a buscar su rostro, ahora a la mujer, Dios la visita. Es totalmente diferente el trato ahí. Ajá. ¿O no? Pregunto. Sí, también.
La forma de dar la orden, la instrucción también es diferente. Amén. Porque Dios sabe las diferencias, ¿verdad? Y lo que podemos hacer nosotros y lo que hacen los hombres también, ¿no? Entonces, bueno, el Señor revela a su siervo fiel un terrible juicio que estaba por venir sobre las ciudades impías del valle de Jordán. Los visitantes se levantaron y miraron para Sodoma, y Abraham va con ellos para acompañarlos. Es en este momento que Dios hace una declaración extraordinaria. En Génesis 18:17 dice Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjese qué pregunta tan linda, ¿no? En esa conversación, fíjese, Abraham va con los tres, pero llega un momento en que dos de ellos se apartan y van a buscar a Lot, pero quien se queda con Abraham es Jehová. Y allí entonces comienzan una conversación íntima, es una comunión que hay allí. Están hablando dos amigos. Amén. Es eso lo que está pasando allí. Y entonces Jehová le dice a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En una relación de amistad genuina, verdadera, ¿se encubren las cosas? No, ¿verdad? Hay por ahí algo medio que sí, medio que no, medio que una verdad a medias. Yo le enseñaba a mis alumnos sobre las falacias, ¿no? Y la falacia no es mentira absoluta. La falacia tiene una verdad encubierta allí. Hay algo de verdad en la falacia, pero es una verdad distorsionada, ¿no? Una verdad engañosa. Entonces, adornada, es una verdad ahí, ¿verdad? Maquillada. Mamá, me voy a casa de la amiga. Sí, usted se fue a casa de la amiga, pero no a lo que dijo que iba, sino a otra cosa, ¿verdad? Y ahí, ¿qué cosa es? Esto no es verdad. Hay algo por ahí medio raro. Pero con la relación con Dios esas cosas no existen. Aleluya. Porque ¿qué le vamos a esconder al Señor? ¿Cómo vamos a estar con mentiritas delante del Señor? Pero Él es igual con nosotros. ¿Sí? Él es igual con nosotros. Fíjese qué lindo nos trata el Señor a nosotros. Y dice el Señor a Abraham: ¿encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo, Abraham, mis planes, los propósitos que tengo? ¿Encubriré yo, Alejandra, los propósitos que tengo? ¿Encubriré yo a Ramiro los propósitos que tengo? Amén. El Señor nos ve como amigos. Y eso es lo que Él quiere que seamos. Es una comunión íntima. No es... Mire, es diferente la relación de un empleado con su jefe. Porque pudiéramos decir: no, Dios es mi jefe, y está bien, pero no es lo mismo decir Dios es mi amigo. Al jefe quizás ahí le escondemos 2 o 3 cositas, ¿verdad? No hay tal sinceridad. Pero cuando yo estoy frente a mi amigo, cuando yo estoy frente a mi Padre, ¿qué le podré esconder? Amén. Y así mismo es Él con nosotros. Gloria al Señor. Es eso lo que el Señor quiere, es una relación cercana, así como lo vemos en Abraham con el Señor. Es una relación de comunión íntima. Dice el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Entonces, Dios es cercano
a los que son cercanos a Él. Dios tiene esta relación de intimidad con aquellos que son íntimos de Él. Gloria a Dios. Aleluya. Amós capítulo 3 versículo 7 dice que el Señor no hará cosa alguna sin antes revelar a sus siervos los profetas. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, que Dios nos da un sueño, que Dios nos muestra, nos dice un mensaje, hay algo que el Señor anuncia y en cierto tiempo ocurre. Esto yo lo soñé, esto el Señor me reveló. Rafael. Sí, hermana, en esta oportunidad con mi primer pastor, que es mi padre espiritual, yo tuve 3 sueños con él. Y esos 3 sueños yo soñé que él viajaba a otra ciudad y que un camión llevaba a su esposa. Entonces, un día yo voy a la casa pastoral y yo le digo a la hermana, a la esposa, le digo, hermana, ¿y cuándo se viaja? Ella me dice, ¿cuándo viaja? Ella me dice, ¿y ya Edgar te lo dijo? Le digo, no, él no me ha dicho nada. Entonces, usted es el único que lo sabe, porque no se lo reveló, porque hasta ahora ellos no le habían anunciado a la iglesia que ya Dios los iba a llevar para otro lugar. Pero yo lo soñé 3 veces en esa oportunidad. Fíjese. Entonces, eso es lo que hace el Señor. ¿Y para qué lo hace? Para que entonces nosotros intercedamos, para que nosotros oremos por eso. No es para que, ay, soñé, y ahí, no, ya, sí, eso lo soñé yo hace, pero y ahí me quedé, no hice nada, no oré, no, hay que orar. ¿Sí? Si el Señor revela algo es para que oremos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que el pecado nos lleva a la destrucción. Dios no reduce el pecado de Sodoma a una categoría de pecado. Vamos a analizar el pecado de Sodoma, porque el propio texto bíblico no hace eso. Vemos en Ezequiel 16, 49 al 50, que el profeta Ezequiel describe el pecado de Sodoma de 3 maneras. Ezequiel habló de Sodoma y Gomorra. Vamos a buscar en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces aquí está bien detalladito el pecado de Sodoma y de Gomorra, porque muchas veces pensamos que el pecado de Sodoma y Gomorra es solamente la homosexualidad. Y vemos aquí que el pecado, hay 3 pilares que califican a este pecado de Sodoma. Uno era la soberbia delante de Dios. El segundo era la prosperidad sin compasión por los pobres y necesitados. Y el tercero era la práctica deliberada de abominaciones. Entonces el pecado de Sodoma no era solo la homosexualidad, no era apenas un pecado privado, era un sistema completo de maldad, era un pecado sistémico, era todo un sistema de maldad que ya venía generación tras generación
y que producía muchas víctimas, ¿verdad? Cuando hay robo, cuando hay asesinato, cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando hay tronerías, cuando hay astucia, cuando hay todo esto, pues hay muchas víctimas de todos esos pecados, ¿verdad? Y este sufrimiento de esas víctimas fue el que subió hacia Dios como un clamor. Porque dice el Señor en Génesis 18:21, dice que Dios descendió para ver si el clamor correspondía con la realidad que se estaba viviendo ahí en Sodoma. Entonces no estamos delante de una situación, de un pecado aislado, de un pecado privado. Es una ciudad entera cometiendo, inmersa en un sistema de maldad constante, ¿sí? Es un pueblo sufriendo de todas esas maldades, y ese sufrimiento subió como un clamor delante de Dios. Cuando el pueblo sufre, eso sube como un clamor delante de Dios. Entonces, usted al ver este versículo, Génesis 18:21, que Dios descendió para ver si el clamor correspondía o no con la realidad, usted puede pensar, bueno, pero Dios es omnisciente, tenía que bajar Dios para ver lo que estaba pasando. Entonces, esto es una figura en la que Dios se expresa en términos humanos, ¿sí? Para tornar su comunicación comprensible. Es como cuando el Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Esto refleja que Él no hace juicios precipitados. Él busca toda la información para luego juzgar, ¿sí? Entonces, antes de que Dios aplicara el juicio eminente, dice la palabra que Él descendió para ver si correspondía el clamor que subía delante de Él con la realidad. Pero en realidad, cuando Dios desciende, lo que Él busca es gente que interceda, gente que se alinee a su visión y a su propósito de misericordia. La intención de Dios era hacer misericordia. Esa era la intención de Dios. Era tanta la injusticia y la maldad de ese pueblo, pero ante tanta maldad, Dios lo que quería era misericordia. Y vamos a ver que esto da paso a la intercesión de Abraham. ¿Sí? Fíjense que ese versículo, no quiero salirme de aquí antes de explicar esto. Este versículo no muestra que Dios no conoce las cosas, porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero la forma de expresarse de esa manera es para que Abraham entendiera que Dios lo que estaba buscando era alguien que interceda, alguien que busque misericordia, como Él, antes de emitir el juicio. Entonces Dios le comunica, le dice a Abraham que esto está pasando. Y entonces Abraham se pone en la brecha. Abraham entiende, porque a veces nos dicen las cosas y nosotros no entendemos. Pero Abraham entendió que
¿qué es lo que quería su amigo? Era ponerse en una posición de intercesión. Dios le comunica, esto está pasando. Y Abraham responde colocándose en la posición que tenía que colocarse. No es, sí, cuéntame más, a ver, dime el chisme. No va por ahí, ¿verdad? Como nosotros a veces hacemos. Oye, fulano estaba en esto. No, pero cuéntame más, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Verdad que somos así? Pero el que se relaciona con Dios reacciona de otra manera. Se entera de algo, ahí está de rodillas, clamando, haciendo ayuno. Señor, intercede por fulano de tal. Hay un texto bíblico, si no me engaño, es en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Si lo pueden buscar, hermano Pablo, le agradezco. Para que usted nos ayude con ese texto, hermano. Ezequiel 22, 30. Sí. Amén. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, porque para que yo no la destruyese y no lo hallé. Ajá, eso mismo, exactamente. Entonces fíjese, Abraham no intentó convencer a Dios para cambiar su idea. No intentó convencer a Dios para cambiar su mente o su manera de pensar sobre el pecado de Sodoma. Él oró, él intercedió, él habló con su Señor a partir de lo que él sabía acerca del carácter de Dios. Y aquí quiero detenerme, porque cuando nosotros vamos a orar, vamos a no hacer una oración cualquiera. Estoy hablando de la oración intercesora. Cuando nosotros vamos a hacer una oración intercesora, nosotros no podemos llevar a la oración la intención de cambiar lo que Dios quiere hacer, de doblarle el brazo a Dios. No es eso lo que hay que hacer en la oración de intercesión, sino que en la oración intercesora hay que apelar al carácter de Dios. Por eso es que cuando uno ora, uno tiene que llevar a la oración la palabra de Dios, que es la que muestra a Dios. Entonces uno habla con Dios apelando a su propio carácter, apelando a lo que Él ya ha dicho, apelando a lo que Él ya ha decretado. Y a partir de ahí, entonces es que nosotros intercedemos. Abraham apeló al carácter misericordioso de Dios. Y la oración de Abraham fue como haciendo una reducción, ¿verdad? Buscando, habrá 50, ¿verdad? Y después bajó a 45, y después bajó a 40, y después a 30, y después a 20, y llegó a 10. Entonces, Abraham apeló a lo que Dios mismo quería que apelara. Porque Dios le estaba hablando a Abraham del problema de Sodoma y Gomorra para ver si había alguien que tuviera misericordia como él también la tenía. Y empezar a interceder, porque eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos en esa posición de intercesión. Pero en una intercesión que no le doble el brazo a Dios. No es a querer convencerlo de otra cosa, sino apelando a lo que Él es. Amén. Gloria al Señor. Y en todas estas peticiones que Abraham le estaba diciendo, Jehová no se negó a ninguna de ellas. Jehová estuvo de acuerdo.
Y le dijo, sí, tendré misericordia por amor a ellos. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios? Dios quería perdonarlo, Dios quería misericordia. Porque si no, no hubiera dado paso a la intercesión de Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros oramos por alguien, quizá usted y yo estamos orando por alguien. Estamos llevando a la oración de intercesión a alguien muy querido, a alguien muy cercano. Pero no le doble el brazo a Dios en su oración. No haga que Dios haga lo que usted quiere, sino que colóquese en el punto de intercesión en el que usted reconozca quién es Dios. Amén. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué Abraham paró en los 10 y no siguió? Y el asunto es que este era el número mínimo para formar en un pueblo, en una ciudad, una sinagoga, digamos, ya una reunión de hombres justos que oren al Señor. Mínimo para formar esto institucionalmente en un pueblo eran 10 hombres. Por eso Abraham paró en 10. Pero ni siquiera 10 había en Sodoma y Gomorra. Ni siquiera ese número. ¿Quiere decir que había casa de oración ahí? No. ¿Había gente piadosa ahí? No. Entonces, ¿qué pasó? El juicio fue inminente. No hubo marcha atrás. Porque no es porque Dios no quisiera, sino porque la condición del hombre no lo permitió. Es que el mismo hombre no quiso misericordia para sí mismo. La condición de ese pueblo estaba pero tan perdida, tan impía, que no hubo manera de perdón ahí. Entonces el juicio fue inminente. Pero fíjese algo, la oración de Abraham no pudo salvar a Sodoma y Gomorra, pero sí salvó la vida de Lot. Entonces quizás usted está orando por alguien, por una situación, un contexto. Quizás usted no pueda salvar ese contexto, esa realidad, esa situación global, pero sí puedes que alguien sea salvo dentro de ese contexto. Entonces hay que orar, hay que interceder y hay que orar correctamente, como el Señor está pidiendo. Amén. Yo dejo aquí un espacio para si alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración, alguna observación a este punto. Gloria al Señor. Bueno, entonces fíjese que la destrucción fue terrible. No quedó allí nada. Al punto de que actualmente esa tierra es una tierra totalmente inhóspita, infértil. Allí no se produce absolutamente nada. Porque lo que cayó allí fue fuego y azufre. Ahí no quedó, no se ha podido levantar nuevamente una ciudad allí ni nada. Porque el juicio fue inminente. Y esto fue una enseñanza para toda la humanidad. Después del diluvio, el juicio más terrible que se ha visto en la Biblia es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y vemos una vez más que no es porque Dios no quiso tener misericordia, sino porque el mismo hombre no quiso recibir la misericordia de Dios. Y vamos a ver un último punto aquí, que es cuando ya le es anunciado a Lot
terrible situación y que tenían rápido que salir corriendo. Y le dio una advertencia a toda la familia. Los varones le dijeron: no miren atrás. No les explicó más nada, simplemente es: no miren atrás. Y entonces esto tiene una connotación importante, y vemos que Jesús en Lucas 17:32 habla de la mujer de Lot. Jesús habla de la mujer de Lot, y quizás Jesús estaba hablando allí en ese pasaje precisamente del peligro de mirar atrás, y estaba dando una advertencia. Y quizás pudo haber, no sé, hablado de otros ejemplos, de otros personajes. Pero yo les pregunto, ¿y por qué habló de la mujer de Lot? ¿Por qué fue a ella la que citó? Y precisamente esto tiene una connotación importante. Todo lo que Jesús dijo no fue por gusto. Hay que escudriñar y ver en detalle todo lo que el Señor habló. Fue por algo. Y Jesús citó a la mujer de Lot por una razón importante. La mujer de Lot estaba prácticamente salvada, si ustedes se dan cuenta. Había recibido el mensaje de los ángeles: salgan, sálvense. Y la advertencia fue: no miren atrás. Ya ella había salido de Sodoma con su familia, ya había corrido todo un tramo, o sea, prácticamente ya ella iba a ser salvada. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Que se le ocurrió mirar atrás. Pero no sé, la Biblia no explica si fue por curiosidad, si fue porque la vida que tuve, que construí, se quedó atrás. La Biblia no explica el porqué de que ella miró atrás. Pero lo cierto es que miró atrás. Y aquí lo que Jesús nos quiere enseñar, y por lo que Jesús expresa este ejemplo de la mujer de Lot, es que no basta solamente con salir físicamente de la vida de pecado. Porque en la vida de pecado lo que tiene que salir realmente es el corazón. Si usted salió físicamente de una relación, de una vida, de un sistema, de un hábito, no sé, de una condición en la que usted estaba atado al pecado, usted puede haber salido físicamente, pero si su corazón se quedó ahí, pues no sirvió de nada. Allá está. Y en cualquier momento va a mirar atrás, porque el corazón está allá. Y eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Amén. ¿Me querían decir algo los dos? Donde está el tesoro, ahí está el corazón. Posiblemente, gracias. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, dice el Señor. Ahora bien, para ella tenían años viviendo allí, y posiblemente dejar todo tirado y salir sin nada, eso le causó nostalgia, no lo entendía, y de hecho no lo entendió. Y por no entenderlo fue que miró atrás, o sea, como queriendo decir, bueno, pero déjenme, yo regreso y recojo algunas cositas que me las quiero llevar para no dejarlas. Son recuerdos. Y a veces esos recuerdos, hermana, también nos perjudican, ¿no? El recuerdo de una vida pasada. Entonces eso afecta. De alguna manera afecta. Dice que hay que cortar de raíces, ¿no?
cortar de raíz. Gloria a Dios. El mirar atrás es representativo en ese texto bíblico a no volver a su vómito. O sea, como dice el hermano, muchas cosas dejó, quién sabe cómo habrá vivido en aquellos tiempos. Recordemos que Lot pues era una persona que en su corazón había envidia. Él le cogió lo mejor y lo dejó a Abraham el resto. ¿No? O sea, yo pienso que la mujer, en mi pensamiento, no digo que esté escrito esto acá, que la mujer de Lot también había dejado cosas allá atrás que ella no quería soltar. O sea, representa eso, ¿no? A que no queremos soltar muchas cosas del pasado. Correcto, exactamente. Entonces, vamos a recapitular ya para concluir esta clase. Hablamos en esta clase de un Dios que obra en el tiempo preciso, aun cuando parece inconveniente. Él aparece cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere. Amén. La risa de Sara no fue condenada, fue corregida con paciencia y se transformó en el nombre de la promesa cumplida. Amén. El pecado de Sodoma era sistemático y producía víctimas reales. El clamor de esas víctimas llegó al trono de Dios. La intercesión de Abraham no intentó cambiar la mente de Dios. Él participó del corazón de un Dios que desea misericordia. Lot se acomoda y la mujer de Lot nos muestra que no basta con salir del lugar del pecado, es preciso salir sin mirar atrás. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Ya damos gracias al Señor por esta clase, por la participación de todos ustedes. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta clase, por la enseñanza y las verdades bíblicas, Señor, que tú nos has enseñado, que tú nos has entregado el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos comprender que tu propósito, Señor, es fiel y verdadero con cada uno de nosotros. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que si tú prometes, Señor, tú nos llevarás en el proceso y tú cumplirás la promesa que nos has hecho. Gracias porque tú eres fiel a pesar de nosotros, Señor, de nuestra condición limitada. Gracias porque tú no nos anulas, Señor. Gracias porque tú no nos dejas de lado, sino que tú nos abrazas, Señor, y sabes nuestra condición y nos corriges con amor y con paciencia, y así formas el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Señor amado, porque tú nos enseñas que el pecado no hay que acariciarlo, no hay que recordarlo, no hay que tener nostalgia ni echarle de menos, Señor, sino que hay que cortar de raíz, Señor. Hay que hacer radical, Señor, con nuestra decisión. Si te seguimos a ti, Señor, es con determinación y con propósito, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser radicales. Ayúdanos, Señor, si algo nos está atando todavía. Señor, en este momento, Dios, tú conoces nuestros corazones, tú sabes nuestra condición. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a tomar, Señor, el camino de Dios con responsabilidad. Oh Dios amado, reconociendo el Dios que estamos sirviendo. Con todo, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, Señor. No es a medias que tú nos quieres, es completo, es todo lo que tú quieres de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo el día de hoy toda tibieza espiritual. Señor, y te pido, Dios, que tú nos fortalezcas en nuestro hombre interior para conocer de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.